Saludos, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Poder y Sociedad. Hoy es sábado, sábado 11 de octubre. Ya se está sintiendo la brisita navideña. Ya la gente está haciendo los cálculos del doble sueldo. Hay que esperar. Bueno, señores, miren, gracias a los amables televidentes que nos reportan su sintonía a nivel nacional e internacional. Señor director, vamos, ¿verdad?, con el texto bíblico para bendecir este programa, bendecir este canal, bendecir este país, bendecir el mundo. Dice Mateo 7:7. Pedid y os dará, buscar y hallaréis, llamar os abrirá. Llegará un momento en que tus lágrimas caerán, no por los problemas, sino porque Dios ha respondido tus oraciones. Si Dios es lo primero en tu vida, dedica este versículo bíblico a alguien importante, y verás cómo Dios obrará en tu vida. Amén. Esto está dedicado al mundo, a República Dominicana. Dios obra cada segundo de nuestra vida, no importa las adversidades. Cuando te levanta, cuando camina, pon a Dios presente. A pesar de las dificultades, todo lo puedo en Cristo Jesús. Él me fortalece, a pesar de las dificultades. Bueno, señores, miren, vamos a las 5 noticias internacionales. Gracias a Noticias Telemundo y nuestra alianza con esa cadena informativa internacional. De México, una obra del siglo XV fue atribuida de manera oficial a Sandro Botticelli, uno de los grandes maestros del Renacimiento. Alejandro Godina fue al Museo Nacional de San Carlos, donde se exhibe. Vean. Es única en Latinoamérica. Por eso, en cuanto se confirmó que la Sagrada Familia del Museo Nacional de San Carlos era de Sandro Botticelli, los visitantes comenzaron a llegar. Pues tenía que venir a verla, ¿no? Para muchos como este joven, estar frente a una pintura renacentista de este nivel en México es algo difícil de imaginar. Me parece que el verla hace sentir, y creo que eso es el principal objetivo de un artista, ¿no? La obra, que por décadas se creía estaba desaparecida, mide 20 por 15 pulgadas sin marco. Fue realizada por Botticelli en 1490 y es un fragmento de una pintura más grande que representaba la adoración de los magos. Y no solo es admiración, algunos visitantes identifican rasgos de la pintura que se aprecian en otras obras que existen fuera de Europa, como las que se exhiben en San Francisco y Washington. Sí te resulta familiar el estilo, ¿no?, de la pintura, los colores, pues la representación delicada del rostro de la Virgen. La confirmación llegó tras una investigación del historiador Christopher Daly del Museo Metropolitano de Nueva York. La pintura llegó a este emblemático recinto en el año de 1972, cuando fue entregada por parte de una familia de un empresario sueco, quien la dio al gobierno mexicano como parte del pago de impuestos que realizó tan solo un año antes. Desde entonces permaneció en el acervo. Plantea la idea de la feminidad. Una de las razones que ha generado entusiasmo es que casi no existen obras de Botticelli o su taller fuera de Europa. Hay que mantenerla en buenas condiciones climáticas, que no esté expuesta a radiación ultravioleta, a elementos de deterioro del círculo. La pieza forma parte de una exhibición que podrá visitarse hasta mediados de 2026. En México, Alejandro Godina, Noticias Telemundo. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró en el Zócalo capitalino el primer año de su gobierno. Ante más de 400,000 simpatizantes, destacó entre sus logros la reducción de homicidios, aunque la inseguridad y la corrupción siguen siendo algunos de los principales reclamos de los mexicanos. Ana Méndez nos amplía. Una multitud desbordó el Zócalo de la Ciudad de México, con simpatizantes que acudieron a escuchar el mensaje de la primera mujer al frente de la presidencia de este país a un año de comenzar su gestión. Portando una típica figura de pirotecnia, María llegó desde el Estado de México para apoyar y para exigirle a Sheinbaum mejoras en materia de seguridad. Que desafortunadamente pues no podemos salir a nuestras casas libres. La inversión. En su discurso de más de 50 minutos, la presidenta tocó temas como economía, reducción de la pobreza y justicia. Además, en medio de los escándalos que envuelven a su partido Morena, lanzó un mensaje sobre la corrupción. Y que en traición al pueblo, quien robe al pueblo,
enfrenta la justicia. También insistió en que en su gobierno disminuyeron los homicidios en un 32% y tras la tensión con el presidente de Estados Unidos, reafirmó la defensa de la soberanía. México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo. Luego de visitar todos los estados de la República Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su gira de informe de gobierno aquí en el Zócalo capitalino, donde destacó el apoyo popular. Ella dice, llegamos todas las mujeres, llegamos todas las personas. Según encuestas, tras 12 meses, la presidenta sostiene un 78% de aprobación, siendo el combate al narcotráfico y la corrupción los principales pendientes. Que a todos los que están involucrados dentro del gobierno también los metieran en orden o al bote si es necesario, ¿no? Un acto donde el oficialismo exhibió su músculo político y cerró filas alrededor de la primera mujer que los representa. No les voy a fallar. En México, Ana Méndez, Noticias Telemundo. Que el Papa León XIV levantó la voz contra la política migratoria del presidente Trump y el gobierno le ha dicho que el mandatario solamente está cumpliendo con su deber. El pontífice pone en duda que una persona que sea provida trate mal a los inmigrantes. Rogelio Morataglia tiene más de sus palabras. Para el Papa León XIV existe una contradicción moral entre algunos católicos que condenan el aborto. Someone who says that I'm against abortion, but I'm in agreement with the inhuman treatment of immigrants in the United States. I don't know if that's pro-life. Esa fue la respuesta del pontífice cuando le preguntaron sobre los planes del cardenal de Chicago de reconocer la trayectoria del senador demócrata Dick Durbin por su trabajo a favor de los migrantes. Obispos conservadores de los Estados Unidos se oponen porque el legislador demócrata apoya el derecho al aborto. Mientras tanto, la Casa Blanca rechazó que haya un trato inhumano a los inmigrantes sin documentos en los Estados Unidos, como dice el Papa. Pero en estos tiempos de polarización, las posiciones políticas parecieran influenciar las creencias religiosas o viceversa. Y este comentario del Papa divide opiniones entre los católicos. Es importante escuchar al Papa, pero también con la conciencia que nos dio Dios, las cosas correctas y públicamente no debemos apoyar el aborto como católicos. Definitivamente no debe de ser nadie tratado inhumanamente. Entonces no solo se trata de ser provida y no importa lo demás. Para Catholics for Choice, que defiende la libertad de los derechos reproductivos, incluido el aborto, el Papa ha abierto la conversación sin condenar a nadie. Invito a hablar con respeto y estamos aquí para decirle a las personas católicas pro derechos reproductivos que no están solas y para continuar defendiendo estos derechos. El Papa también invitó a los católicos a ejercer presión sobre sus gobiernos para frenar el cambio climático y lo hizo ni más ni menos que en compañía de Arnold Schwarzenegger. León XIV también dijo que la forma brusca en la que hablaron Donald Trump y su secretario de Defensa ante los comandantes de las Fuerzas Armadas es preocupante. En Miami, Florida, Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Y Estados Unidos informó de un nuevo ataque a una embarcación frente a las costas de Venezuela. Asegura que transportaba drogas. Es el cuarto ataque de este tipo desde que el Pentágono comenzó el mes pasado una ofensiva en el Mar Caribe. Entre los 4 ataques van al menos 21 personas muertas. La noticia de hoy llega un día después de que el presidente Donald Trump, o se confirmara que el presidente Donald Trump ha considerado que Estados Unidos está en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Joana Suárez informa. Con este video, el secretario de Defensa anunció un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el sur del Mar Caribe que cobró la vida de 4 hombres. En una publicación en X, Pete Hegseth dijo que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, mientras el barco transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente. El anuncio se da luego que el Pentágono le notificara al Congreso que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga, que han designado como organizaciones terroristas, calificando a los traficantes como combatientes ilegales. Al considerar a una fuerza irregular armada como enemigo de Estados Unidos, se puede actuar como lo están haciendo sin la autorización del Congreso. Este es al menos el 4º ataque en el último mes contra presuntas narcolanchas. Because it was lethal. And now we'll look at cartels. We're going to look very seriously at cartels
coming by land. La percepción de que se va a tumbar o cambiar el régimen en Venezuela es algo que ha motivado una gran expectativa, una gran esperanza de parte de la comunidad venezolana, sobre todo acá, pero también, ¿por qué no decirlo?, de comunidades como la cubana, que tienen la misma expectativa respecto a su propio país. Son aviones de combate. Horas antes de este nuevo ataque, Venezuela denunció la presencia de cazas sobrevolando cerca de su territorio, mientras Maduro señaló esta semana que preparan una declaración de estado de emergencia en caso de un ataque militar estadounidense. Y el secretario de Defensa también agregó que estas acciones militares en el Mar Caribe continuarán hasta que terminen lo que califica como ataques contra el pueblo estadounidense. Recientemente fuentes revelaron a NBC News que están considerando opciones para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela y esos ataques podrían darse, Julio, en cuestión de semanas. Es el segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel. El 7 de octubre de 2023, Hamás tomó a 251 rehenes. Israel respondió con una incursión militar sin precedentes en Gaza. Betsy Badel tiene los testimonios que le ponen rostro a este conflicto. Mientras continúan las negociaciones para un acuerdo de paz, hoy se cumplen 2 años desde el ataque de Hamás contra Israel que detonó la guerra en Gaza tras la muerte de más de 1.200 personas. Rodolfo Skarishevsky, de 56 años, fue una de las víctimas mortales. Su hermano dice que desde entonces, para él, el tiempo se detuvo. Todos los días se habla del 7 de octubre, todos los días se hablan de los secuestrados, todos los días se habla de los caídos, y todavía no terminé de velar a mi hermano, porque todavía yo vivo en el 7 de octubre. Ese mismo día, el grupo terrorista Hamás tomó a 251 rehenes, de los cuales todavía tienen a 48 y se cree que 20 siguen vivos. Pero el saldo de la guerra es devastador. En Gaza los muertos por ataques de Israel superan los 67.000. Así lucía Gaza hace 2 años. Hoy solo quedan escombros y hambruna. La gente está desesperada. Samir Álvarez González es palestino nicaragüense. Él permanece atrapado en Gaza con su familia desde el inicio de la guerra. Gracias a Dios hemos estado sobreviviendo lo más que podemos y vamos a seguir haciéndolo, esperando de que esta guerra termine lo más pronto posible. Mientras tanto, en Egipto ya están en marcha las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz. Se espera que las conversaciones duren varios días en presencia de mediadores de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. I think there's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. We want a release of the hostages immediately. La propuesta del presidente Trump, que incluye la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, ha despertado el optimismo, según expertos. Lo que queda de trayecto es muy, pero muy difícil, pero lo que se ha producido es muy alentador. Betsy Badel, Noticias Telemundo. Bueno, ahí estaban las 5 noticias internacionales de esta semana. Las noticias que acapararon el mundo, ¿verdad? Las noticias que fueron información. Señores, miren, ustedes saben que se inauguró esta semana el paso a desnivel. Ese tapón que se daba ahí en pintura, en la Luperón con 27, ya ese tapón va a comenzar a bajar. El gobierno hizo una gran inversión. Ahí usted arrancaba de 4 a 6 de la tarde o de 6 de la mañana a 8 de la mañana y ese era el tapón que usted se iba a encontrar. Todos los que residen Santo Domingo Oeste. El presidente hizo una gran inversión y de verdad que nosotros felicitamos al presidente por esa inversión. Yo creo que definitivamente hay que reconocer que esa es una obra importante. Miren, señores, ustedes saben que ya, gracias a Dios, tenemos una nueva embajadora en la República Dominicana, embajadora de los Estados Unidos. Desde el 2021 nosotros no teníamos embajadora. La señora Lía Campo ya realmente fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos, una mujer muy conocedora de lo que es la parte diplomática. Usted sabe que tuvimos aquí 2 mujeres embajadoras también de los Estados Unidos, pero ya tenemos otra mujer, una mujer que viene con una política, ¿verdad?, para lograr ese crecimiento, ese desarrollo, esos acuerdos interinstitucionales entre la República Dominicana y Estados Unidos.
nuestras felicitaciones, ¿verdad?, a la nueva embajadora Lee Campo. Que sea bienvenida a República Dominicana. Bueno, señores, miren, definitivamente al cumplirse 6 meses, ¿verdad?, del colapso del YC, donde ustedes saben que 235 personas fallecieron, aquella situación tan difícil, el 8 de abril, que consternó al mundo con la fiesta de Ruby Pérez, quien lo perdimos, uno de nuestros grandes talentos en la República Dominicana. 6 meses, ¿verdad?, de ese colapso, donde 180 personas, ¿verdad?, resultaron también heridas. Dice el abogado de algunas familias, el abogado defensor, Plutarco Arias, dice que el pedimento de los hermanos Espaillá sobre un nuevo peritaje sobre el caso del YC, realmente él está en desacuerdo y que esto es una estrategia jurídica que busca, porque debe conocerse a fondo esa realidad de esa situación. Miren, señores, sociólogos alertan sobre la situación de violencia en la República Dominicana. Yo pienso que es una situación difícil la que estamos viviendo, donde se ha caído en situaciones muy vulnerables, el problema del estrés, ya aquí por cualquier discusión banal, ya realmente cualquiera saca una pistola o un cuchillo y realmente pues le quita la vida a otro. Ya la parte racional se ha ido perdiendo. Entonces, tanto psicólogos como sociólogos están advirtiendo al gobierno realmente que se tomen medidas. Y es penoso, señor, que en el presupuesto de la nación solo un 1%, menos de un 1%, se implementa para el problema de la salud mental, que por cierto se celebró en la República Dominicana esta semana la salud mental. Y yo pienso que tanto salud pública, ¿verdad?, deben trabajar porque la salud del ser humano, que es vital, usted sabe que ahora con estos tapones, la crisis, muchas situaciones, el ser humano se le hace un poquito hasta cuesta arriba, ¿verdad? Pero ante todo, hay que tener pendiente que hay que tener la conducta de saber cómo conducirse ante situaciones difíciles que se presentan en la vida. Usted no puede realmente reaccionar con una pistola, matar a otro o sencillamente. El diálogo es fundamental. A usted lo chocaron, eso se resuelve. Usted tiene un conflicto, no importa la índole, eso se resuelve con el diálogo. No hay necesidad de llegar a la agresión. Miren, señores, en otro tenor, ustedes saben que senadores de la oposición están de acuerdo con una reforma fiscal progresiva. Usted sabe que Magín Díaz, quien es el ministro de Hacienda, están evaluando, dice él que se está evaluando, ha tenido reuniones con el gobernador del Banco Central, con los empresarios, buscándole una alternativa, porque de verdad que el país necesita una reforma fiscal. Claro, que no perjudique a los más desposeídos. ¿Se recuerdan aquella? Yo creo que en esta oportunidad el gobierno tiene que pensar en una reforma donde los impuestos sean para los que más tengan, no para los más desposeídos, ¿verdad? Porque así no es fácil. Y esperamos que sí, estamos totalmente de acuerdo. Miren, el presidente de los diputados, de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le dijo al diputado Brian Vargas que el servidor público debe de cuidar su imagen. ¿Te recuerda la situación en que cayó el diputado Brian Vargas de Santiago? Pero definitivamente habló la voz de la experiencia. Pacheco dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, que un representante, un servidor público debe de cuidar su imagen.
respetando la preferencia que usted pueda tener, que es un derecho suyo como ser humano, pero todo aquel que ocupa una posición pública, hasta privada, debe de pensar en la imagen del Congreso, la imagen de su familia y la imagen de la sociedad. Yo creo que es un buen consejo y pienso que es un joven que debe de analizar paso a paso, ¿verdad? Porque hay que cuidar mucho algo que es fundamental, la imagen. Bueno, señores, vamos a comerciales y cuando regresemos en la entrevista central tendremos con nosotros al licenciado Domingo Ramírez. Él es abogado, politólogo, político, comunicador y un hombre que sabe manejar las palabras. Ya regresamos, señor director. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron a alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. La oportunidad de comprarla, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general, para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Somos una institución que trabajamos conectados a los nuevos tiempos. Capacitar, proyectar, planificar y ejecutar programas que contribuyan con el fortalecimiento, profesionalismo, reivindicaciones y el derecho al reclamo de ser incluidos en la publicidad por parte del Estado y el sector privado son nuestras metas. Seguimos unidos y avanzando. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Búsquelo en nuestras redes sociales como Asodoprom. Premios El Poder de la Opinión 2025. Un reconocimiento a la trayectoria, al mérito de los productores y la sociedad. Viernes 28 de noviembre, 6 de la tarde, Sala Aida Bonelli del Teatro Nacional. Invita a Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Información 809-794-6682, 809-754-2362. Búsquenos en todas las redes sociales como Asodoprom. Continuamos con su programa Poder y Sociedad. Bueno, señores, en la entrevista central, Domingo Ramírez, politólogo, Domingo Ramírez, el abogado, Domingo Ramírez, el economista, Domingo Ramírez, el político y el comunicador. Qué honor, licenciado, recibirlo en su programa Poder y Sociedad.
Muchas gracias, Luis, como siempre. Teníamos días que no estábamos en el área. No, ya yo iba a producir un acto de algo así. Notificación. Domingo, vamos a entrar en materia que lo está esperando porque Domingo siempre es un hombre que está actualizado. Mira, la noticia de esta semana es el Premio Nobel de la Paz. Y le ha caído a Venezuela. Pero no le cayó a Maduro. Le cayó a María Collado. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo pienso que hay que decirle algunas cosas a los noriegos. Ya. Sí. No lo merecía, María. Pero de ninguna manera. ¿Cómo va a ser? Eso es una burla al mundo. Eso es una cosa burda. Y yo pienso que Occidente, por eso es que tiene tantos problemas. Pero ¿por qué tú te opones a esa parte, Domingo? La gente debe saber que en los años 60, de los años 60 hasta el 2000, en Venezuela, habían clanes, grupos que controlaban el petróleo, controlaban las televisoras, las emisoras, los partidos políticos, fundamentalmente AD y COPEI, que eran los partidos tradicionales y que manejaron el poder por mucho tiempo en Venezuela, y habían familias que se distribuían los espacios fácticos de poder. La familia de María Corina Machado controlaba el hierro. El hierro, óigalo bien, controlaba el hierro. Y ella estudió en Harvard con el dinero del pueblo venezolano. Porque esa familia controlaba el hierro. Por eso a ella le dicen la dama de hierro. Dama de hierro de triste recordación para el continente americano. ¿Y por qué tan popular? ¿Por qué ella ganó las elecciones? ¿Popular de qué? ¿A quién le ganó a Venezuela? ¿A Maduro? Ah, lo que dice Occidente que ganó. Porque es lo que dice Occidente. Pero Estados Unidos la defiende. Pero lo que dice, Estados Unidos tiene calidad moral para defender a nadie. Que no. No, apoya a Netanyahu. Y Netanyahu ha matado 65,000 seres humanos en Gaza. Y Estados Unidos apoya eso. ¿Y por qué Estados Unidos no va aquí, al lado de nosotros ahí? Sí. Y corrige. Y 7 millones de venezolanos que han tenido que huir, salir. No, pero esa cifra no es así. No. No, no. Y los que están allá. Pero óyeme, no me saques del tema. La dama de hierro. Porque su familia en los años 60 fundó una empresa que se llama Sidor. Y Sidor era la compañía que manejaba todo el hierro de Venezuela. Y ella fue a estudiar a Estados Unidos con los cuartos de los venezolanos. Así sí es bueno, ¿eh? Además, la dama de hierro, haciendo el honor a Margaret Thatcher, la ex primera ministra inglés, que propició el golpe de Estado a Salvador Allende Gossén, un presidente electo democráticamente en Chile, y el 11 de septiembre del año 1973, pues la gente debe saberlo. El 11 de septiembre del año 1973, la Junta Militar, encabezada por Augusto Pinochet, un delincuente, asesino, derrocó a Salvador Allende con la anuencia de la CIA y con el apoyo de Margaret Thatcher, la dama de hierro, a propósito de esta. Esa misma Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido, fue la que se adjudicó la Malvinas. ¿Hay democracia en Venezuela? ¿Hay democracia en Venezuela? Depende cómo tú lo veas. No, si no como depende, yo lo veo, ¿no? No, depende de cómo tú lo veas. Sí. Porque ahora mismo... Porque ella tiene que estar oculta. No, ¿cómo así? Claro. Ella hizo campaña. En el proceso pasado. Yo la vi a ella en una motocicleta, en una pasola. Sí, pero de ahí en adelante. ¿Pero cuál es el problema? El mundo tuvo que salir huyendo. No, es que cada país tiene sus reglas. Lo malo es que si yo tengo mis reglas en mi casa, en mi territorio, en mi hogar, tú desde afuera quieres imponérmela. ¿Y la regla tiene que estar por encima de la democracia? No, la democracia es de conformidad como tú la veas. ¿Ganó Maduro en Venezuela? Pero claro que sí. Claro que sí. De manera absoluta. ¿Ganó Maduro en Venezuela? Totalmente. Totalmente. Sí, así como tú lo ves. Lo que pasa es que desde aquí es muy bueno. Los venezolanos que están fuera, es bueno que digan, sí, vamos a invadir a Venezuela. Vete para allá. ¿Por qué ustedes no dicen que ahí hay una transformación social con una inversión en la gente pobre y de baratá, comenzando por Chávez?
Lo que pasa es eso, hermano. Además, señores, hay que ver la cosa en su justo contexto. ¿Tú sabes cuál es el país que tiene la mayor reserva petrolera del mundo? Es Venezuela. Venezuela. Sí, y tú sabes definitivamente. también cuánto tiempo duran los barcos para llegar de Venezuela a Estados Unidos. 5 días. ¿Tú sabes cuántos días duran para llevar de Arabia Saudita a Estados Unidos, que es el principal socio comercial en materia de petróleo de Estados Unidos? ¿Tú sabes cuánto duran? De 45 a 60 días. Por ahí va la cosa. Además, Venezuela tiene de todo. Tiene agua, tiene coltán, tiene tierra rara, tiene todos los minerales. Que vayan a Haití, que resuelvan el problema haitiano, que es mucho peor. O que vayan a Ucrania y que resuelvan el problema de Ucrania. O que, qué bueno, yo me alegro de lo que hizo Donald Trump, que llamó a ese asesino criminal, que hay que enjuiciarlo por crimen de lesa humanidad y que ya muchos países de Europa lo han vetado y lo han catalogado como un genocida, a Netanyahu, un aliado de Estados Unidos. Entonces, no me vengan a mí con eso. Que dejen a los venezolanos que resuelvan ellos su problema. Ellos, como nosotros resolvimos aquí cuando matamos a Trujillo. Nosotros matamos a Trujillo, resolvimos nosotros. Y después vino Estados Unidos. Y un grupo de países propició un golpe de Estado en contra de un gobierno democrático como el de el prócer de La Vega, Juan Emilio Bosch y Gaviño. ¿Cómo valora la gestión de Maduro? Es que eso es de conformidad como tú lo veas. Dicen las estadísticas. Yo te hice una pregunta. Dicen las estadísticas internacionales que Venezuela ha venido sorteando su crisis económica a pesar del embargo que ha hecho Estados Unidos de manera criminal. ¿Y por qué tuvieron que salir los venezolanos? ¿Por qué? Bueno, porque a los venezolanos muchas veces no les gusta trabajar. Que no les gusta a los venezolanos. La mayoría. Pero aquí la mayoría. Son amigos míos, ¿eh? Pero aquí están trabajando todos. Son amigos míos, por necesidad. ¿Por necesidad? Sí. ¿Y los que están allá? ¿Y cuánto hay allá? Allá hay 39 millones. Están ahí trabajando. Donald Trump rompe las relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Qué te parece? Pero es que Donald Trump es un individuo de ruptura, impredecible. Donald Trump, su principal aliado era Elon Musk y terminó a balazo con él. Y saca a la gente por Twitter. Es un presidente. ¿Merecía el presidente Donald Trump? Es el presidente. Donald Trump es un presidente que es producto de la decadencia de Estados Unidos de Norteamérica. Solamente en un país con una decadencia evidente, como lo es Estados Unidos en este momento, Donald Trump puede ser presidente y Biden también. Dos octogenarios que evidentemente tienen muchísimos problemas. Donald Trump que tiene problemas hasta judiciales, de evasión de impuestos y de todo lo demás. Y además mira lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos con ISIS, violando todos los derechos fundamentales. Y además un país de extremos. Cuando tú tienes un discurso difícil, radical, entonces tú provocas muerte. ¿O tú no te acuerdas que Charlie Kirk fue matado por un blanco, rubio, verde? Y ese acuerdo que hizo Donald Trump, rubio, blanco, de ojo verde, que fue ahora mismo la persona clave para el caso de parar la guerra entre Israel y Hamas. Porque ya el mundo consciente, y de hecho se manifestó aquí en la celebración del 80 aniversario de las Naciones Unidas, donde Petro tuvo un discurso vertical y le dijo tanto a Netanyahu como a Donald Trump, y le dijo, no hay pueblo elegido de Dios, ni lo es Estados Unidos, ni lo es Israel. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios. Tomando como fundamento ese discurso que Israel es el pueblo elegido de Dios, van a masacrar y a destruir a la gente pobre, niños, viejos, ancianos, mujeres embarazadas, destruirle todo. Entonces, Estados Unidos no puede seguir viéndose como un cómplice o como un apoyador de ese genocidio que está ocurriendo en Gaza frente a la presión del mundo completo. Entonces, Donald Trump incita, motiva a que este genocida finalmente controle un poco, porque yo no creo que lo vaya a hacer de manera definitiva, pero además todo lo que ha hecho, atacando a Qatar. Entonces es una cosa ya que se ha salido de control. Entonces tú quieres poner orden en Venezuela. ¿Y por qué no poner orden en Haití? Que el 95% de ese territorio está controlado por bandas, donde te han matado varios misioneros Haití.
a Estados Unidos. O sea, tú tienes que hacer una reflexión directa, porque el asunto es a Dios rogando y con el mazo dando. Y esta maldita doble moral. Yo no soy anti-Estados Unidos, jamás. Pero decía Henry Kissinger, el más formidable de los politólogos del siglo XX, que fue secretario de Estado, es peligroso o arriesgado ser enemigo de Estados Unidos, pero es letal ser su aliado. Sino que le pregunten a ese patarado que dirige ahí en Ucrania, a Zelensky, que metió a su país en guerra con una potencia nuclear como Rusia, por la incentiva o por la motivación de Estados Unidos, o a Noriega en Panamá, que lo apoyaron y que la CIA lo apoyó y que la DEA lo apoyó, y después cuando tuvieron que llevárselo lo trancaron, o a Orlando. ¿Merece Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? No, tampoco. Para ti, ¿quién lo merece? Cualquier otro. Menos Petro lo merecía más que ellos por el ser? Discurso que hizo en las Naciones Unidas. Claro, Petro hizo un discurso que retumbó en todo el mundo y que además se constituyó en la espina dorsal en términos narrativos y discursivos en las Naciones Unidas. Petro se lo merecía más que él. Y más que María Corina Machado. Pero María Corina Machado, ¿qué? Casi a un año de la gestión de Donald Trump, ¿cómo la valora? Desastroso. ¿Cómo va a ser? Totalmente. Pero ha ido creciendo la economía en Estados Unidos. Ve, pregúntale a esa gente que está enferma de fentanilo. Mientras Estados Unidos quiere ser el policía del mundo y corregir todos los problemas de Venezuela. Corregir todos los problemas del mundo completo, claro, del mundo árabe. Tiene un problema de salud pública, problema brutal de salud pública, matando. Tú te vas a Beverly Hills y al lado tú tienes un gueto. O tú te vas a la ciudad de Nueva York en el metro y el metro está lleno de ratas. Y cuando llueve se inunda. En Pekín no ocurre eso. Los chinos ahora mismo acaban de inaugurar un puente de 625 metros sobre el nivel del mar, un cañón, que duraban 4 horas para pasar y ahora van a durar 7 minutos. Y no solamente eso, lo han constituido en un bulevar turístico con restaurantes, con pasarela. Eso se llama desarrollo. ¿Qué va a pasar con Putin y Ucrania? Nada, ya Putin ganó esa guerra, la asumió, la ganó. ¿No va a haber acuerdo ahí? Sí, ahí va a haber un acuerdo, un desmantelamiento de Ucrania. Para ahora venir las compañías, las grandes compañías del mundo, a reconstruir a Ucrania. Porque hay que decirte dos cosas. El negocio de la reconstrucción después de la guerra es tan beneficioso como el negocio de las armas. Estados Unidos, ¿cuándo es que entra a la Segunda Guerra Mundial? En el 1941. La guerra comenzó en el 39. Estados Unidos entra en el 41 con aquello del ataque a Pearl Harbor. Domingo, la decisión... Entonces, ¿qué hizo luego Estados Unidos cuando concluye la Segunda Guerra Mundial en el 45? A través del Plan Marshall reconstruyó toda Europa y Japón. Y esas economías volvieron. Entonces, ahí está el gran dinero también de la guerra, en la reconstrucción. La decisión del Consejo Nacional de la Magistratura con relación a los 3 jueces que aspiraban a repostularse en su cargo, ¿entiende que fue correcta esa decisión? Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional soberano. Y en medio de su soberanía puede evaluar no solamente los nuevos integrantes de las altas cortes, llámese Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia, sino que también puede, ¿verdad?, evaluar que una persona que esté en un cargo de eso, que quiera repostularse, si no reúne o si no pasa esa especie de concurso, esa especie de revista, pues naturalmente ese órgano tiene la facultad de decir ya no más. Y la gente tiene que entenderlo. Tendremos un nuevo código penal a partir del próximo año. ¿Entiende que fue atinada la decisión del Congreso
con la aprobación de este y hasta qué punto este código penal va a ayudar a la solución de múltiples problemas en materia judicial? Nosotros no podíamos tener un código con 145 años de aplicación, que es el código que se va a seguir aplicando hasta agosto del año próximo. Sí. Porque hay que recordar que hay una especie de vacation ley para que las universidades, los abogados, los jueces, todo el mundo jurídico y toda la ciudadanía también tome conocimiento de la ley y entonces entra ¿verdad? En aplicación. Ya está promulgado, lo hizo el presidente de la República, pero ahora falta su entrada en ejecución. Y no podíamos seguir con un código que apenas tenía una penalización para un asesinato, ya no importa la cantidad de gente que pudiese caer en ese asesinato, solamente de 30 años. Si bien es cierto que el código no es el perfecto, no es menos cierto es que es el código posible y que ese código entonces tendrá la oportunidad de ser actualizado, modificado, digámoslo así, adaptado en algunos aspectos. Yo no creo que sean tantos, pero ahí está el Tribunal Constitucional a los fines de corregir cualquier inconstitucionalidad que tenga el código. A mí me parece correcto, yo pienso que fue una medida de avance, independientemente de lo que dicen muchos que no están de acuerdo. Esa es la democracia. Yo pienso que ha sido una medida atinada y que lógicamente se puede corregir cualquier entuerto en el camino. Con el permiso de nuestro invitado, vamos a una pausa comercial. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron a alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con tanto personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Somos una institución que trabajamos conectados a los nuevos tiempos. Capacitar, proyectar, planificar y ejecutar programas que contribuyan con el fortalecimiento, profesionalismo, reivindicaciones y el derecho al reclamo de ser incluidos en la publicidad por parte del Estado y el sector privado son nuestras metas. Seguimos unidos y avanzando. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Búsquelo en nuestras redes sociales como Asodoprom. Premios El Poder de la Opinión 2025. Un reconocimiento a la trayectoria, al mérito de los productores y la sociedad. Viernes 28 de noviembre, 6 de la tarde, Sala Aida Bonelli del Teatro Nacional. Invita a Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Información 809-794-6682, 809-754-2362. Búsquenos en todas las redes sociales como Asodoprom.
En la entrevista central, el licenciado Domingo Ramírez, él es abogado, politólogo, comunicador, economista. Este hombre maneja la parte internacional en la República Dominicana sobre los análisis. Domingo, se está dando un fenómeno en nuestro país y es que por primera vez en la historia republicana, entre padre e hijo, se están debatiendo las posibilidades de la candidatura presidencial. Caso Leonel Fernández, Omar Fernández. ¿Cuál es tu análisis de ese punto de vista? Lo primero es que en la República Dominicana, ya entrando a la tercera o concluyendo ya la tercera década del siglo XXI, los políticos deben entender a retirarse. ¿Debe retirarse Leonel? En una ocasión, Oscar Arias, que fue premio Nobel de la Paz, presidente de Costa Rica, le dijeron los números. Sí. Y dice Oscar, un 97% de aprobación. Usted tiene que ser presidente. Y Oscar dijo, no, yo no voy más. Porque uno de los principales papeles de un líder es propiciar que surja nuevo liderazgo. Leonel no ha entendido eso. Es un caudillo, Leonel. Pero un caudillo furibundo, igual como lo fue Balaguer, igual como lo fue... Pero tiene una popularidad de un 30% en este momento. Y un rechazo de un 60%. Y se necesitan 50 más 1 para ganar. Y no necesita el país un hombre con la experiencia del de Estado. ¿Y cuál experiencia? ¿Y si se muere? ¿Y si se muere? ¿Vamos a cerrar el país? Porque Balaguer duró 22 años gobernando el país, el mayor estadista que ha dado el Estado Dominicano. Y decía Balaguer, ¿todavía decía Balaguer? Sí. La política no se aprende en libros. La práctica. Se bebe en el vaso amargo del poder. Gobernar es elegir entre el error y el horror. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, el enano tenebroso de Navarrete. Ese es un nombre mío. Sí, sí, sí. Lo puse yo. Sí. Entonces... uno de los hombres más grandes que ha dado este país. Un genio de la administración pública. Un estadista y un hombre serio. Con sus luces y sus sombras. Claro, por supuesto. Sí. Entonces... nadie es perfecto en la vida. Eso era un caudillo ilustrado. Pero ¿por qué el pueblo está clamando a Leonel ahora? ¿Pero clamando de dónde? ¿Pero clamando de dónde si su partido tiene apenas un 24% en las encuestas? Y él, en términos reales, no pasa de un 33%. Ese es el techo de Leonel Fernández. Sin embargo, su hijo, Omar Leonel Fernández Domínguez, tiene una buena pegada con dos sectores fundamentales, mujeres y juventud. Primero, las mujeres representan el 51.36% del padrón electoral, las mujeres. Y el otro sector, que viene siendo alrededor de un 30%, 35%, es de jóvenes. Sin embargo, Leonel Fernández y su equipo de trabajo, que gobernó el país del 96 al 2000 y luego del 2000 al 2012, no se conforma con 12 años. Quieren seguir y quieren volver a administrar la cosa pública en pleno siglo XXI, cuando deben prolijar que ese muchacho avance. Entonces, está en un dilema ahora la fuerza del pueblo, entre elegir el papá o el hijo. Todo indica que es como una especie de dinastía. Y aquí no hay dinastía. Pero la relación es muy buena entre el padre y el hijo. Totalmente, de primera. Sí, claro. Pero... que es un buen mensaje político. Pero no, es que la política no tiene nada que ver con relaciones. Claro que sí. La política es el manejo del poder. Por supuesto, intereses. El interés. Acabo de leerte una frase de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. El poder no tiene que ver ni con ética ni con moral. Poder, intereses. Domingo, para ti, los 3 funcionarios mejor valorados del 2025. De este gobierno. De este gobierno. Sin lugar a duda, el doctor Guido Orlando Gómez y Mazara. Que ha hecho una buena labor. Hay que reconocer esa parte. Extraordinaria. En un año. Sobre todo de transparencia. Ha transformado el Indotel. Ya le compró un edificio que se lo entregaron y nos vamos a mudar ya a final de año. Hizo un bloqueo de señales en las cárceles.
ha otorgado más de 130,000 becas a jóvenes para programas STEM, ha hecho un programa de soberanía radial en toda la frontera para evitar la penetración, las interferencias de las emisoras haitianas, ha hecho una cantidad inmensa de acuerdos con la ADP, con diversas instituciones del Estado Dominicano para llevar formación técnico-profesional a los profesores. Es decir, ha hecho una labor extraordinaria y obviamente se ha constituido en el principal vocero del gobierno. Y una parte importante que hay que destacar del señor Mazara, que mantiene su humildad. Totalmente. La persona que sube el mismo ascensor con los empleados, el mismo vehículo, y la persona que tú lo ves en cualquier sitio te saluda con la normalidad. Y eso en un político es importante, porque él ha sido un crítico dentro de su partido de esa conducta. Entonces, en segundo lugar, yo podría colocar a doña Raquel Peña. Doña Raquel, una mujer que no viene necesariamente de las entrañas de los partidos políticos, pero es una funcionaria muy eficiente. Donde quiera que la colocan, ella hace un trabajo, además de que manda un mensaje de sosiego, muy de responsabilidad, de poder, un buen manejo a nivel público. Y otra persona que yo creo que podría valorar como un buen funcionario podría ser Yayo. Parece que ha hecho un gran trabajo en aduana y me parece que ha contribuido al tema de la recaudación. ¿Qué piensa de la gestión de David Collado? No, David es un funcionario eficiente, ha sido un político exitoso. Primero diputado, luego alcalde, ministro de Turismo, y hay que recordar que se enfrentó a lo que tiene que ver con la pandemia, fue el que sustituyó a Francisco Javier García como ministro de Turismo y le tocó enfrentar todo lo que es la apertura del turismo en la República Dominicana y lo ha hecho de manera eficiente. Yo no soy un hombre mediocre, yo no soy como el hombre mediocre de José Ingeniero. Yo pienso que al César lo que es el César. Domingo, hay una situación difícil que se está dando en Santiago. Más de 10 personas han sido asesinadas. Y esto mantiene perturbado a esa región del Cibao. El caso de la Barranquita, donde 5 personas fueron acribilladas en un entramado de la Policía Nacional, que de hecho ya se está conociendo el proceso de la justicia. ¿Qué piensa de esa situación, del alcance que ha tomado el sicariato en la República Dominicana? Mira, hay que decir que Santiago es la metrópoli de 14 provincias del Cibao, del norte, del Cibao, como lo conocemos popularmente. Y yo pienso que lo correcto aquí es hacer una investigación correcta, adecuada, y que el Ministerio Público aplique las sanciones que tengan que ver. Ya está solicitando 18 meses y que se declare complejo. Si los policías se equivocaron, pues lógicamente que vayan a la justicia y que paguen por sus hechos. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Domingo Ramírez. Siempre para nosotros es un honor recibirlo, licenciado. Gracias, hermano. Gracias. Evítate la intimación. Claro, con más frecuencia. Gracias, licenciado Domingo Ramírez. Él es politólogo, abogado, comunicador, economista y sobre todo un hombre que tiene un léxico, ¿verdad?, que conecta con los amables televidentes. A ustedes, así Dios lo permite, el próximo sábado estaremos en este toque de queda, su programa Poder y Sociedad. Feliz fin de semana, Dios le bendiga grandemente. Nos vemos.